Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si ya llegaron a este devocional número 14, felicitaciones. Han llegado al tercer libro del Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco son los primeros 3 libros de la Biblia. Entonces ya hemos pasado por Génesis, ya acabamos de leer Éxodo y hoy empezamos la lectura de Levítico. Este es el tercer libro de los 5 primeros de la Biblia. Descubriremos 5 clases de ofrendas que los israelitas presentaban delante de Dios. Además, vamos a entender de qué manera se relacionan con nosotros, que no somos judíos, pero que ahora hemos decidido seguir a Jesucristo. Si tú aún no entiendes muy bien qué significa esto de seguir a Jesucristo, voy a dejar un link aquí al final de a las líneas aquí de este video para que tú puedas profundizar un poco más en este tema, ¿sí? Vamos a entonces a buscar en nuestra Biblia en el capítulo número 1 del libro de Levítico. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes Aarón, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Alrededor lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la heredará por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bien, estamos en el capítulo 1 de Levítico. Y hoy vamos a ver la ofrenda de los holocaustos. ¿Qué significa holocausto? Significa que la ofrenda es totalmente quemada y en consecuencia sube delante de Dios. El humo de ellas es como un olor agradable. Esto en un sentido espiritual, ya que Dios pues no respira el humo. ¿De qué era la ofrenda de los holocaustos? Hay 3 tipos de ofrenda. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Eso es en el
versículo 2. En el versículo 10, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto la ofrecerá. Versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, ¿sí? Entonces, esa era la ofrenda del holocausto. ¿Cuáles eran las características de los animales? Versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué debería hacer la persona? Versículos 4 y 5. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué hacían entonces los sacerdotes? Versículos 5 al 9. Bueno, acabamos de leer. Dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder sobre el altar holocausto, es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera el rebaño, y de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto ofrecerá. ¿Sí? Luego versículo 11, 13 dice: y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y finalmente, versículo 15 al 17, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arde en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la heredará por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ellos traían como ofrendas vacas, ovejas, cabras o aves, y al poner sus manos sobre la ofrenda se identificaban con ella, se unían a ella. Luego el animal era sacrificado y quemado totalmente. El animal se entregaba en sacrificio a Dios en lugar de la persona que lo traía. El animal ocupaba el lugar de la persona, era el sustituto. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. ¿Cuál es el significado de esta ofrenda para ti y para mí? Pensemos un instante. ¿Qué significado tiene para nosotros este libro? Esta ofrenda nos habla de una entrega total, de entregarnos totalmente a Dios. Jesús fue nuestro sustituto muriendo en nuestro lugar. Él pagó en la cruz lo que nos correspondía pagar a nosotros por nuestros pecados. Él lo hizo por amor. Y por amor, tú y yo decidimos voluntariamente entregarnos totalmente a Él, para que Él sea nuestro único Señor y dueño, para hacer su voluntad y agradarle cada día de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo llego a ese instante? ¿Cómo puedo tomar esa resolución? Hacerlo es una decisión personal. Cada uno de nosotros debe acercarse a Dios y decir: Señor, yo quiero consagrarme totalmente a ti. Quiero vivir más solamente para ti. Creo que cuando tú moriste en la cruz, yo también moría contigo, y cuando resucitabas también yo he resucitado. Vive
tu vida en mí. Esa es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Y no es solamente una oración más o una serie de frases o algo que nosotros podamos enunciar de una manera sencilla. Realmente esta oración debe brotar de nuestro corazón, debe involucrar nuestro ser, nuestra alma, nuestros pensamientos, todo nuestro ser debe de estar involucrado. Es el comienzo de una nueva relación con el Señor, donde vamos a aprender a vivir para Él, donde vamos a empezar a aprender de su mano todo lo correspondiente a una buena forma de vivir, y donde estaremos permitiendo al Espíritu Santo que derrote o derribe nuestros egoísmos, nuestras debilidades y orgullos, para comenzar a experimentar en nuestro interior el poder de la vida en Cristo Jesús. Entonces, de aquí en adelante, antes de aceptar invitaciones o de tomar importantes decisiones, vamos a involucrar a Dios en cada una de ellas. Vamos a pensar: estoy entregado a Dios, pertenezco a Él, es correcto delante de sus ojos esto que he decidido hacer, o esto que quiero, en lo cual quiero participar. De aquí en adelante se volverá nuestra medida para normar nuestra vida. Nosotros como creyentes hemos declarado que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra norma de fe y práctica, y la palabra que está contenida aquí es del pensamiento de nuestro Dios. Entonces, de aquí en adelante, cualquier cosa, cualquier acción que yo estoy pensando hacer, que yo estoy pensando involucrarme, entonces las debo de consultar antes a Dios. Tal vez tú conoces a algún creyente o algún cristiano y has escuchado que muy comúnmente dicen: vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé sabiduría y discernimiento en tal o cual cosa, en tal o cual situación. Y eso es lo que realmente hacemos como creyentes. Puedo decir: voy a pedir a Dios que me dé sabiduría sobre lo que voy a hacer, porque ya pertenezco a Cristo. He declarado que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y de aquí en adelante Él es el que debe normar en mi vida. Por eso oraremos en nuestro corazón y diremos: Señor, quiero hacer solamente lo que te agrade a ti, y no lo que me digan, y no incluso lo que yo mismo desee hacer. Pablo dice: es necesario que yo mengüe. Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe. Pablo también dice algo muy parecido: es necesario que mi yo salga del lugar preeminente. ¿Te acuerdas? O acordémonos de la persona con el animal que hacía el holocausto. Primero ponía sus manos sobre él y entonces se identificaba con él. Después este animalito era degollado y se dividía en partes. Al degollarlo se derramaba su sangre del animalito y este moría en lugar de la persona. Este es un simbolismo también que debemos llegar nosotros a comprender el día de hoy. Simboliza la muerte de Cristo. Él, como nuestro sustituto, derramó su sangre preciosa en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Cada vez que pecamos, no necesitamos hoy en día ir delante de ningún sacerdote o de algún evangelista o algún pastor y pedirle que degolle un animalito como perdón para nuestros pecados, ¿sí? No necesitamos esto para que nuestros pecados sean perdonados. Únicamente necesitamos acudir al trono de misericordia de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decir: Señor, gracias por haber derramado
tu sangre en mí. Confieso mi pecado y te pido que me perdones, porque creo que la sangre del Señor Jesús me limpia de todo pecado. Y en ese momento, cuando nosotros estemos confesando nuestro pecado, quedaremos limpios delante de Dios, y nuestro pecado será quitado de delante de nosotros, y será posible ahora nuevamente esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Esta primera ofrenda que estamos revisando aquí en Levítico, que son los holocaustos, también simboliza el negarnos a nosotros mismos. No es fácil negarnos a nosotros mismos. No es fácil dejar las cosas que quiero hacer para hacer únicamente aquellas que Dios me está pidiendo hacer. No es fácil reconocer mis equivocaciones y aceptar que Dios tiene la razón. No es fácil pensar más en otros que en mí mismo. Pero esto es lo que significa entregarnos totalmente a Dios, negarnos a nosotros mismos como si fuéramos degollados y divididos como estos animalitos fueron en el Antiguo Testamento. Cada vez que nos entregamos totalmente a Dios, nuestra vida se vuelve un perfume delante de Él. Es un perfume, un olor que es grato delante de Él. No es encerrarnos simplemente en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones o en nuestras casas todos los días de la semana. Es entregar a Dios nuestros deseos y nuestra voluntad todos los días de nuestra vida. Porque este elemento de negarnos a nosotros mismos es el que nos causa más conflicto hoy en día. En esta época posmoderna es mucho más complicado porque se nos venía enunciando a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de las películas, de los libros, incluso de las artes. Se nos venía diciendo que lo más importante era el ser individual, el no tomar parecer a nadie y ser únicos, y que esta identidad única era lo más valioso y lo más importante que podríamos tener como hombres posmodernos en este presente. Pero hoy que tenemos tiempo para estar en nuestra casa, para meditar en estas palabras, para pasar tiempo con nuestras familias, estamos retomando estos elementos desde otra perspectiva. Hoy sabemos que no es fácil negarnos a nosotros mismos, no es fácil de dejar de hacer las cosas que yo quiero hacer. Posiblemente las leyes nos han dado muchas libertades, pero algunas de esas libertades se contraponen a lo que está predicado en esta Biblia, en lo que es la palabra de Dios. Y a veces nosotros como creyentes debemos de pensar si, aunque la ley me faculte para hacer algo, aunque la ley me faculte para hacer alguna cosa, si yo he decidido seguir y normar mi vida según la palabra de Dios, entonces tengo que pedir discernimiento, tengo que pedir sabiduría a Dios y entonces tomar la mejor decisión. No estoy hablando solamente del tema del aborto, de identidad de género o de garantías individuales. Estoy hablando de la capacidad de ser humano y la capacidad de cada uno tener identidad verdadera en Cristo. Tal vez tú estés pensando que yo estoy atacando a algunos de ustedes, pero no es así. Simplemente estoy diciendo que aquel que ha decidido seguir a Cristo y que ha decidido normar su vida de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, él ha decidido que es la mejor opción
Entonces nosotros que hemos decidido esto, debemos dar pruebas fehacientes y testimonio a aquellos que han decidido tomar otros caminos o tomar otras opciones, para que nosotros con ese testimonio demos fe de que este camino y esta decisión es el mejor camino y la mejor decisión que cada uno de nosotros puede tomar. ¿Por qué? Porque no es fácil negarnos a nosotros mismos, negarnos a hacer cosas o dejar de hacer cosas que tal vez a la primera impresión parezcan buenas, y solamente abocarnos a hacer aquellas cosas que Dios nos manda y que Dios nos permite en su palabra. No es fácil a veces reconocer nuestras equivocaciones, ¿sí? A lo mejor como dueño de una empresa o como líder o como alguien que está en autoridad sobre otras personas, a veces sea difícil reconocer que nos hemos equivocado. Todos estamos propensos a equivocarnos, somos falibles, podemos fallar. El único infalible es Dios, ¿sí? ¿Por qué somos falibles? Porque somos imperfectos, no tenemos todo el conocimiento, ni tenemos toda la sabiduría, ni todo el cúmulo de información para tomar una mejor decisión. Pero Dios sí tiene esa información, Dios sí tiene ese conocimiento, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces, si nosotros confiamos en su palabra, sabemos que tendremos la mejor opción y la mejor decisión si basamos nuestras decisiones basados justamente en su palabra. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que nos podemos equivocar y que Dios es el único que tiene la verdad absoluta y tiene la razón sobre todas las cosas, incluso cuando hablamos de cuestiones tan dolorosas como una pérdida o estos periodos que hemos tenido de sufrimiento en el mundo, en las familias, en las naciones, en las comunidades. Aún Dios, dentro de todas estas cosas, aún dentro del sufrimiento, nos sigue moldeando, nos sigue enseñando y sigue permitiendo que nosotros crezcamos en el conocimiento de su persona, de su carácter y de su ser entero. No es fácil pensar más en otras personas que en mí mismo. Esto se acerca mucho al egoísmo. Una de las primeras palabras que aprendemos a decir de pequeños es mío, mi casa, mi negocio, mi familia, mis hijos, mi. Parece que es la nota que más ejecutamos en nuestra vida, es el sonido que más prolifera en nuestro vocabulario, el mi, y muchas veces se nos olvida que hay otros que también están necesitando no solamente de los bienes físicos, sino también de los bienes espirituales. Muchas iglesias, muchas congregaciones solamente se habían abocado hasta el día de hoy a cuidar de su congregación, pero hoy han tenido una necesidad de salir, y aunque sea por medios, por redes sociales, ahora por campañas de obra social, por ayuda comunitaria, también ahora otras personas y otras comunidades han empezado a ver el trabajo de la iglesia en la comunidad y han empezado a ver su carácter de Dios a través de estas congregaciones y de estas iglesias que también se han juntado para estar trabajando conjuntamente con el gobierno o con organizaciones que ya tenían trabajando, ahora se han unido a este trabajo, y también por medio de esta comunicación han llegado a comunicar el evangelio. Por eso no es fácil dejar de pensar en mí mismo, y todo esto nos debe de llevar a una entrega total a Dios. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos de tener esto muy consciente todos los días y a cada instante, de que es importante y es primordial que nosotros podamos
pensar en ello, y que esta entrega total es el olor agradable, aquella cosa que más agrada a nuestro buen Padre Dios. Si tú ya has decidido seguir a Cristo, está consciente de estas cosas, y estemos meditando los que ya tenemos cierto camino recorrido en conjunto con Dios, estamos pensando en esto y lo importante que es entregarnos de una forma total. Bien, en este libro de Levítico estaremos entonces viendo estas tipos de ofrendas. La palabra Levítico significa de los de levitas o correspondiente a los levitas, y hace referencia a una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, pero especialmente trata con el servicio sacerdotal de Aarón y de su familia aquí en el libro de Levítico. El autor del libro de Levítico es Moisés, y el mismo Señor Jesús lo afirma ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 37, además de que lo dice el propio libro de Levítico en el capítulo 27, versículo 34. Y el libro que vamos a estar revisando en estos días trata principalmente de la comunión, el servicio y la manera de vivir de Aarón y de sus hijos sirviendo a Dios en el tabernáculo. Es el libro de continuación después del Éxodo, y este libro está dividido en 5 partes: las ordenanzas referidas a las ofrendas del capítulo 1 al capítulo 7, las ordenanzas referidas al servicio, capítulo 8 al capítulo 10, las ordenanzas referidas a la manera de vivir, capítulo 11 al capítulo 22, las ordenanzas referidas a las fiestas, capítulo 23, y otras ordenanzas y advertencias del capítulo 24 al 27. Entonces, este será el libro que estaremos leyendo en estos siguientes días. Como les decía, estamos en el devocional número 14, y aún vamos a completar esta serie de devocionales. Serán nuevamente 30 devocionales, y estos devocionales corresponderán al libro de Levítico, estos últimos 15. Entonces, con el favor de Dios, estaremos revisando en los siguientes días estos libros. Por mi parte es todo en esta mañana. Agradezco a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos. También agradezco por la vida de cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos veremos aquí para tener nuestro tiempo devocional. Hasta pronto, el Señor les bendiga. Buenos días.